Solidarias no es partidista, pero toma partido por los más débiles, por las personas que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Esto es Solidarias, un programa hecho por y para las personas, movimientos y colectivos que creen en la solidaridad y la ponen en práctica. En esta cuarta entrega de Solidarias vamos a hablar de la Marcha Global por el Clima. Nuestro planeta está bastante tocado. Sobre eso no caben dudas, salvo las de los listillos de los lobbies y los ignorantes que se las creen. No podemos confiar en los líderes mundiales, en lo que algunos llaman la comunidad internacional más los países emergentes y en lo que otros llaman el imperio. En suma, lo que son los grandes centros de poder a nivel mundial. Si confiamos en ellos, podemos esperar sentadas. Hay que actuar ya. Tom Cuchard nos cuenta cómo están las cosas. Cuando vuelva de París, confiamos en que pueda contarnos la cumbre alternativa a la cumbre oficial de la que está siendo testigo directo. Pero eso ya será en el número de enero de Solidarias. En este cuarto programa queremos hablar también sobre nuestras basuras. Esos residuos que no son eliminados de la faz del planeta ni desaparecen como por arte de magia. Esos que tenemos que tratar de forma sostenible e imaginativa. De todas nosotras depende el conseguirlo, para que esta, nuestra casa común, sea un lugar más acogedor. También vamos a hablar de la Dinamo, una experiencia educativa innovadora que engloba agricultura ecológica, formación profesional y fomento de la autoestima. Esta iniciativa va dirigida a jóvenes y adolescentes que han padecido marginalidad y exclusión social. Una práctica colectiva que se lleva a cabo en el plano local, que para Solidarias es tan importante como el plano general o el plano global. Entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre es muy importante resaltar la cantidad de movilizaciones que van a tener lugar no solo en París, sino en el mundo en relación a esta cumbre de cambio climático en París. La sociedad civil tiene muy claro quiénes son los culpables, cuáles son las causas del calentamiento global y no se sienten representados por sus gobiernos que se están reuniendo en esta cumbre. La mayoría de la sociedad civil sabe que de esta cumbre no van a salir las políticas que hoy son necesarias para luchar contra el cambio climático y por lo tanto todo depende de la sociedad civil. Una vez más, es la sociedad civil el actor fundamental que va a poner en marcha las alternativas al sistema capitalista. Por eso, en París va a haber una serie de foros. Por ejemplo, una cumbre de las alternativas a la COP21, vamos a ver una ciudad de las alternativas en uno de los suburbios de París, va a haber diferentes movilizaciones como ya tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, una cadena humana de más de 10.000 activistas manifestantes en París y muchas otras ciudades francesas, desobedeciendo la prohibición de cualquier protesta y manifestación. Cuando hablamos de la falta de voluntad política de la mayoría de los gobiernos en relación a luchar contra el cambio climático, no es lo que encontramos cuando negocian tratados comerciales. Ahí los gobiernos ponen todo el énfasis, toda su voluntad para cerrar estos tratados porque son favorables a la minoría, a ese 1% del poder financiero y económico que tiene enorme influencia sobre qué tipo de políticas se hacen, o bien en el Estado español, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón o incluso en China, ¿no?
Cuando nos referimos a las negociaciones de tratados comerciales o de inversión, como el que se ha negociado con Canadá o que se está negociando desde el año 2013 con Estados Unidos, ahí se negocia también sobre el tema de energía, recursos naturales. El solo hecho de aumentar el intercambio de mercancías entre Estados Unidos y la Unión Europea podría aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero por el transporte y la logística del transporte de las mercancías, ¿no? Incluso la propia Comisión Europea habla de que podrían aumentarse en 11 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono por el aumento del transporte marítimo y aéreo entre Estados Unidos y Europa. Pero eso ni siquiera es lo más grave. Lo que se está consiguiendo es cambiar legislaciones. Eso lo hemos visto con las negociaciones entre la Unión Europea y Canadá. Una de las directivas, que se llama la Directiva de la Calidad de los Carburantes, iba encaminado a obligar a las refinerías y a los que producen los carburantes de reducir un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2020. La metodología para aplicar esa directiva se ha descafeinado totalmente, porque lo que se quería impedir la importación de petróleos muy pesados y muy contaminantes. Estos petróleos se extraen, por ejemplo, de Canadá, se llaman arenas bituminosas, y ahora las grandes empresas petroleras y el gobierno de Canadá consiguió presionar a Bruselas para que aplique una metodología mucho más laxa, y ahora sí se pueden importar arenas bituminosas a la Unión Europea y transformarlo en carburantes que se utilizan en el transporte motorizado. Eso tendrá el impacto de mayor emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene un impacto local. Donde se extraen estos petróleos en Canadá, está violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, está contaminando totalmente las zonas donde se extrae el petróleo, donde se depositan los residuos al extraer las arenas bituminosas. Son uno de los vertederos más grandes del mundo y tiene un impacto ambiental, social enorme. Y luego, cuando aquí se transforman en las refinerías estos petróleos pesados, pues también genera enfermedades cardiovasculares, cánceres y otros problemas para la salud en las poblaciones que viven alrededor de las refinerías donde se transforman estos petróleos pesados en carburantes. Esto es solo un ejemplo. En las negociaciones con Estados Unidos estamos viendo cómo Bruselas va mano a mano con las grandes empresas petroleras y de gas y quieren quitar restricciones a la exportación de gas y petróleo de Estados Unidos a Europa. Al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando para que no se puede prohibir el fracking en Europa. Eso es una lucha muy importante que tiene lugar en muchos lugares de Europa, y en algunos lugares ya han conseguido prohibir el fracking, y esa prohibición es la que quieren las grandes empresas petroleras y de gas eliminar o evitar con la mano, con la ayuda de un tratado comercial y de inversión que se está negociando, como es el TTIP. Otro de los enfoques que tiene este tratado es eliminar toda una serie de legislaciones, regulaciones ambientales que están todavía ayudando hoy en día de poner en marcha energías renovables o luchar contra el cambio climático. Si se llega a firmar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, podrían desaparecer muchas políticas ambientales, de protección ambiental, de protección de la salud pública, y podrían prolongar la quema de combustibles fósiles, pero sobre todo encerrarnos en unas políticas suicidas de seguir subvencionando a los combustibles fósiles, y sobre todo dar una serie de herramientas legales de blindar los beneficios a las grandes empresas, y de ahí impedir un cambio del modelo energético, lo que se está exigiendo en muchos países del mundo y también en Europa, ¿no? Hay que recordar que el gobierno francés ha prohibido cualquier manifestación y protesta utilizando esa mala excusa de los terribles atentados terroristas del pasado 13 de noviembre, mientras mantiene diferentes partidos de fútbol o los mercados navideños donde también se reúnen decenas de miles de personas, mientras sí prohíbe las manifestaciones con ocasión de la cumbre de cambio climático, porque sabe que ahí va a haber críticas a las políticas del gobierno, porque el gobierno francés apoya la energía nuclear, el gobierno francés apoya a las grandes empresas petroleras como Total,
apoya también toda una serie de políticas que son nefastas para el cambio climático. Entonces no quiere escuchar estas voces de protestas. Y van a venir muchos movimientos sociales, organizaciones de todo el mundo para apoyar la coalición francesa, que se llama Coalición Clima 21, que tiene muy claro que las movilizaciones que van a tener lugar en estas 2 semanas en París no tienen tanto que ver con influir a los jefes de gobierno, a los ministros o a los gobiernos que están ahí reunidos, sino para fortalecer el movimiento que está luchando por un cambio del sistema, que está luchando por un cambio de modelo de producción de consumo y que realmente está poniendo en marcha las alternativas. Están surgiendo iniciativas que mejoran nuestra calidad de vida y reducen las emisiones que causan el cambio climático. Agricultura sostenible y ecológica, producción y autoconsumo de electricidad renovable, transporte público, peatonal y ciclista, nuevas formas de construir utilizando menos energía. Las soluciones existen, solo falta extenderlas a gran escala y para eso es necesario manifestar con voz alta y clara que las personas, todas las que estamos aquí y las que están en el mundo entero, demandamos un modelo productivo justo, eficiente y basado en energías renovables y no basado en los combustibles fósiles que generan riqueza para unos pocos y nos ponen en peligro a todos. Estos contenedores forman parte de nuestro paisaje cotidiano, pero existen otras formas de plantearse la recogida de basuras. Otros procedimientos para que los vertederos no sigan creciendo y podamos reducir al máximo la incineración de residuos. Quema que pone en la atmósfera dioxinas, furanos y metales pesados que amenazan muy seriamente la salud. Vamos al centro de Madrid, a la Oficina de Amigos de la Tierra, para hablar con Alodia Pérez, la responsable de residuos de esta organización que, junto con Ecologistas en Acción, ha presentado una propuesta alternativa para la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid. La situación a nivel estatal es mala y tenemos unos porcentajes de reciclaje muy bajos, de vertido muy altos, de incineración por suerte no muy altos, pero en concreto Madrid duplicamos el porcentaje de incineración del resto del Estado español. Entonces, bueno, la situación de partida es mala. Además, la separación selectiva es muy escasa. De hecho, en Madrid se recoge mezclado un 82% de los residuos, que es mucho y no permite hacer ninguna práctica buena con estos residuos porque son toneladas y toneladas que te llegan en masa y que por mucho que tengas tecnologías avanzadísimas de separación, el producto final va a ser de mala calidad. Hemos sabido que hace poquito habéis ido a Italia y queríamos saber un poco qué ideas habéis traído de la gestión de los residuos que se hace por allí, porque sabemos que tienen propuestas muy buenas. Sí, la verdad es que Italia, que es además un país de contraste porque tienen experiencias muy malas que han llegado a todos los medios de comunicación en el sur, pero sin embargo en el norte tienen experiencias de residuo cero muy avanzadas y la suerte es que hemos podido ir con representantes políticos y técnicos de 16 municipios para que ellos visibilizaran cómo es posible este cambio de paradigma. Y la verdad es que hemos venido con muy buenas sensaciones y muy buenas expectativas, porque hemos ido con municipios de pequeño y mediano tamaño y ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza.
Entonces hemos visibilizado cómo en Treviso, que es una región con pequeños municipios, hacen la gestión y alcanzan un 85% de reciclaje, cuando en Madrid no llegamos ni al 30%, haciendo una separación puerta a puerta, haciendo un pago por generación. La gente paga por lo que genera de residuos, no como nosotros, que pagamos por los metros cuadrados de nuestra casa, cuando pagamos, porque en muchos sitios se quita la tasa de residuos, que es totalmente injusto y poco incentivador del reciclaje. Además hemos visto cómo separaban la materia orgánica, cómo hacían compostaje. Bueno, en Treviso tienen hasta un proyecto de reciclaje de pañales. Y en Milán, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, con unos problemas de densidad poblacional similares a los que podemos tener en Madrid o en Barcelona, y aún así alcanzan un 60% de reciclaje. Que es ya el doble es de lo el que doble tenemos de lo aquí. que tenemos aquí, Ojito. que lo que te deja es que te reduce las toneladas del resto, que es lo más importante, que todo este problema asociado a Valdemingómez, a la incineradora, al vertedero, es por las toneladas que llegan. Si llegara a la mitad, el problema sería la mitad. Hemos venido con la sensación de que es posible y que no es tan complicado ni es tan diferente de lo que hacemos ahora, simplemente es apostar por ello y hacer los cambios necesarios para que funcione. En Milán solamente recogen los residuos 2 días a la semana, entonces la ciudad está limpia de contenedores durante toda la semana, menos 2 días concretos, que hay unas horas concretas que sí que es la recogida. Pero los vecinos han acostumbrado y conviven perfectamente. Con lo cual no es tan difícil, es un país mediterráneo, que sí, tiene las costumbres parecidas. Te voy a preguntar, ¿has notado tu diferencia? ¿Han tardado mucho en adecuarse? Es decir, ¿cuánto tardaríamos nosotros en ponernos rápidamente en residuos cero como personas, como a nivel individual, en las casas y tal, para que la gente... Claro, en realidad es cuando te cambian el sistema de recogida, tú inmediatamente tienes que habituar tus hábitos, pero si te explican cómo se hace, que tal día puedes sacar tal residuo o no, cómo lo tienes que sacar, cómo lo tienes que depositar, no es un cambio demasiado avanzado, y las ciudades en un par de años con los cambios han incrementado los porcentajes a más del doble, porque en Italia estaban como en España, con un 30% de reciclaje. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Fíjate, bueno, en Treviso sí que llevan 15 años trabajando, pero en Milán 2 años, o sea que ha sido un cambio. En muy poquito tiempo se pueden hacer grandes cosas. Estamos en el complejo de Valdemingómez, el lugar donde llegan las basuras de las 3 millones de personas que viven en la ciudad de Madrid. En este panel del Centro de Visitas de Valdemingómez, leemos que con los residuos de Madrid en un solo año se podría formar una montaña de 500 metros de altura. Una montaña que podría llenar el Bernabéu y parte del Paseo de la Castellana. En el complejo de Valdemingómez hemos hablado con Ramón Linaza, consejero técnico del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Queríamos saber cuál es el nivel actual de reciclaje en Madrid, los compromisos que tenemos adquiridos con la Unión Europea y los visos que tiene el nuevo gobierno del ayuntamiento para cambiar las cifras y producir nuevos datos buenos, mejorables. Bueno, yo la información que tengo es que estamos en un 30% más o menos de material recuperado, ¿no? Los objetivos para 2020 es reducir en un 20% la producción de residuos y recuperar un 50%. Desde mi punto de vista estamos lejos de conseguirlo, pero es posible, tenemos que hacerlo y es posible hacerlo. Desde mi punto de vista es necesario acometer en esta legislatura la recogida selectiva de residuos orgánicos. ¿Por qué? Pues el orgánico supone un 47% del cubo doméstico, es decir, es una cantidad, en volumen es pequeño, ¿no? Pero en peso es prácticamente la mitad. Por lo tanto, si eres capaz de recoger selectivamente el orgánico para hacer compost, pues es más fácil llegar a un 50%. ¿Qué medidas tomaríamos a partir de 2016 para invertir estos datos o para mejorarlos? Pues en primer lugar estamos elaborando un nuevo plan de residuos y bueno, pues habrá que ver en qué tiempos se va haciendo el cambio de modelo, pero yo creo que es un objetivo político del equipo de gobierno y del área de medio ambiente en particular, mejorar la recogida selectiva de residuos, ¿no? Actualmente el modelo es poco eficiente, separamos envases y fracción resto, pero la fracción envases tiene una enorme cantidad de impropios, como prácticamente el 50%, lo hemos estado viendo ahora en las plantas de tratamiento, y la fracción resto, al ir mezclado el orgánico con otro montón de cosas, pues no es
no se puede obtener un compost de calidad a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que acometer la recogida selectiva de orgánico. Y luego yo creo que en el tema del papel y el envase, pues, el papel y el vidrio, también habría mucho que mejorar, ¿no? El sistema actual con los contenedores en la calle, pues una gran parte del papel y del vidrio se va a la fracción resto, porque no todo el mundo se toma la molestia de llevar el vidrio al contenedor del vidrio y el papel al... Sí, o sea, que no lo separamos bien, el vidrio y el papel del resto de residuos. No. Ni siquiera el vidrio y el papel. O sea que... No, en Milán, que hemos estado hace poco viendo cómo lo hacen allí, hacen recogida puerta a puerta de 5 fracciones. Es decir, el papel, el vidrio, los envases, el orgánico y la fracción resto. Estamos en Valdemingómez y queríamos preguntarte qué visión tiene o tenéis vosotros el nuevo ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno, sobre la incineración y el programa de residuos cero, que sabemos que lo estáis trabajando. Pues yo creo que el objetivo político debe ser reducir lo que va a la incineración. Es verdad que actualmente hay una valoración energética de lo que va a la incineración, pero también es cierto que antes de la incineración hay otros pasos previos, que es primero reducir la producción de residuos, segundo reutilizar, tercero reciclar. Entonces en esa pirámide de prioridades, pues la incineración estaría por delante del vertedero, pero por detrás de todos esos objetivos de reducir, reutilizar y reciclar. Sí, que antes de quemar... Yo creo además que sería necesario una estrategia a nivel de toda la Comunidad de Madrid, porque el objetivo es reducir la producción de residuos, por lo tanto el objetivo es que haya cada vez menos residuos que vayan a la incineradora. Desde mi punto de vista, cuando escuchas proyectos de incineradoras en algunos otros lugares de la Comunidad de Madrid, habría que decir, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es reducir el volumen de residuos que va a la incineradora de Valdemingómez y traer residuos del resto de la comunidad, particularmente de la Mancomunidad del Este, para pues suplir esa cantidad de residuos que van a dejar de ir a la incineradora, ¿no? Como, digamos, como un modelo transitorio, ¿no? Hay una cosa que es fundamental, que es la participación, la pedagogía, o sea, la participación de la ciudadanía en el cambio de modelo. Yo creo que este es el gran reto que tenemos aquí en Madrid, porque nuestra cultura no está muy preparada para reciclar en 5 fracciones, etcétera, etcétera. Y entonces en Milán nos contaban que ellos han trabajado mucho con las comunidades de propietarios y con los administradores de fincas. En una ciudad como Milán o como Madrid, donde tienes mucho urbanismo vertical... Mucho bloque y piso. Exactamente. Pues no puedes hacer un modelo puerta a puerta estricto, ¿no? Puerta a puerta entendiendo el puerta a puerta cada familia. Así se hace en Treviso, que es una región de 500.000 habitantes y es un sistema muy eficaz. Pero en un edificio de 10 plantas, de 60 vecinos, pues no puedes tener cada contenedor individualizado con su matrícula y su microchip por familia, ¿no? Entonces se hace el puerta a puerta comunitario. Para que funcione bien el puerta a puerta comunitario es fundamental trabajar con las comunidades de propietarios y con los administradores de fincas y tener un sistema que tenga cierta flexibilidad, porque se pueden dar situaciones muy diferentes según el tipo de barrio, el tipo de urbanismo que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver los problemas y ver cómo se solucionan, ¿no? La problemática de los residuos es compleja, pero como toda realidad, se puede entender si le dedicamos el tiempo y las herramientas necesarias. En este reportaje, como en el del número anterior sobre la cementera de El Alto, hemos podido ofrecer solo un primer acercamiento, pero necesitaremos un número monográfico de Solidarias para poder entrar con mayor nivel de detalle en un asunto de tanta importancia para nuestra vida cotidiana y para el medio ambiente.
La Dinamo es una asociación dedicada a la formación de jóvenes que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables y con riesgo de exclusión social. Tiene su sede en la localidad valenciana de Burjasot y desarrolla su actividad en 3 frentes, con madres jóvenes, con jóvenes varones y mujeres y en la formación de menores. En este reportaje nos centraremos en el taller de agroecología que monitorizan Manuela y David, dirigido a chicos y chicas con problemas de integración. El objetivo del taller es darles una formación profesional y la titulación de estudios primarios y orientarles en la búsqueda de un camino factible para que no queden al margen del curso social. Manuela Molina de Almería es trabajadora social de formación y titulación y agricultora de vocación. David López, de La Rioja, es licenciado en Filosofía y lleva la parte educativa del proyecto. Dentro de las propuestas formativas que el Centro de Día La Dinamo tiene a disposición de chavales entre 16 y 18 años, está la propuesta formativa de huerto ecológico, de trabajar, de aprender y de formarse en el digno, digamos, oficio de lo que es el agricultor. Todo eso junto y a la vez que intentamos recuperar el hábito de estudio, o sea, también favorecer que los chavales puedan acceder al graduado escolar, al estudio del graduado escolar y poder reenganchar de alguna manera con lo que es el mundo de los estudios. Trabajamos principalmente 2 días o más de formación en huerta y 2 días o más de formación básica, por llamarlo de una forma, ¿no? de acceso al graduado en eso, que es lo que hablaba Manuela. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en los centros de día de inserción sociolaboral, aparte de la parte educativa, afectiva, emocional, también es como un trampolín para que los chavales se integren también laboralmente, ofrecer, digamos, espacios donde adquirir habilidades, hábitos que tienen que ver con el mundo de trabajo. Entonces, pues desde una puntualidad, desde una producción mínima, claro, tenemos que trabajar hacia ese tipo de desarrollos también, como centro de día de inserción sociolaboral. Ambos proyectos tenemos, digamos, un simulacro de empresa. Nuestro simulacro de empresa es este campo y el simulacro de empresa de las chicas es una empresa de productos para bebés que venden a través de internet, que se llama 9 Lunas y un Solete, donde elaboran una especie de tarta de pañales digamos, sobre catálogo y también a demanda de los productos que van dentro. Son productos regalo infantil que se puede mandar a cualquier punto de España porque todo se hace vía online. Ellas van más por la elaboración de un producto y la venta online, que hoy pues eso se lleva mucho, y digamos que es su proyecto de empresa, y nuestro proyecto de empresa es esto. Eso nos sirve como plataforma para trabajar todo lo que es el mundo de la inserción sociolaboral y sobre todo dándonos una herramienta educativa, con un fin educativo, ya que evidentemente no vivimos de esto, pero sí nos sirve para trabajar con dinero de verdad, con productos de verdad, con clientes de verdad. Un cliente tiene que quedar satisfecho, tenemos que hacerlo lo mejor posible porque de aquí también nosotros podemos sacar una pequeña beca que a los chavales pues les viene de maravilla, ¿no? Ya que también están en edad de poder tener su dinero y su acceso a sus mínimos, digamos, una garantía mínima. Hay que tener en cuenta que la escuela, tal y como está pensada, hace lo que puede en el sentido de que las ratios son muy elevadas, los profesores son muy buenos profesionales, pero las herramientas con las que cuentan y demás pues siempre son limitadas y sobre todo tienen exigencias de llegar a unos mínimos. Esos mínimos normalmente pasan por números, pasan por cosas que a veces les son o muy ajenas o muy lejos a algunos tipos de chavales. No te digo que a todos, algunos pues se encajan bien, tienen un apoyo familiar, tienen unas circunstancias que les permiten estar lo suficientemente relajados, tranquilos, como para ir avanzando en la propuesta educativa. No es la escuela fatal, no sé qué. Yo creo que con los medios que tienen hacen lo que pueden. Nosotros la diferencia es que aquí sí que contamos con un espacio abierto, un grupo muy reducido y 2 adultos que podemos acompañar. Son 2 escenarios muy diferentes. Esto nos da pie a que la relación, cuando tú coges una azada o te pones a trabajar, está de tú a tú. Desde ahí podemos, digamos, encontrar puntos en los que nos podamos comunicar, podamos encontrar conexiones en el que tanto al fin y al cabo eres un adulto, has tenido un rodaje ya en la vida, que alguien que tiene 16 años no. Entonces, alguien que te aconseje desde tu rol siempre de educador, eso hay que tenerlo en cuenta. Somos amigos, pero sobre todo estamos en un espacio educativo y dentro de un espacio educativo cada uno tiene un rol, pero los roles aquí son mucho más flexibles. Tampoco esperamos conseguir una nota, ni un aprobado, ni un suspenso, sino trabajar. Y eso nos da también, pues eso, muchas herramientas a la hora de entablar relaciones con chavales que en ti pueden encontrar es un consejero.
Tú cuando te sientes útil, te sientes hábil, te sientes que manejas algo, todo eso te dispara, ¿no? Como persona. Te posiciona, ¿no? Como alguien que se merece. Se merece tu respeto. Como centro de día tenemos otro proyecto que es el de madres adolescentes, ¿vale? Pues menores de edad que no son madres o ya tienen hijos o van a tenerlos, están embarazadas. Y entonces les hace pues un acompañamiento en toda esta nueva situación, porque claro, es una situación totalmente nueva para ellas, que no tienen recursos, que necesitan un acompañamiento, ¿no? Entonces les hace un acompañamiento a la vez que una formación también básica, ¿no? En conocimientos básicos, igual que ellos, de acceso a una educación secundaria. Que abismal la diferencia del dinero que se invierte en cárceles al dinero que se invierte en proyectos educativos alternativos que están ofreciendo, y además que se está viendo que funcionan, porque los centros de día no nacieron ayer, llevan entre 30 y 40 años funcionando, y en vez de recibir el respaldo de la sociedad y decir, estáis haciendo un trabajo bueno, estáis haciendo que chavales que podrían haber estado acabados en un centro tengan otra oportunidad, tengan otra opción y una manera de reconducir su vida educativa. Entonces, esta sociedad invierte, digamos, la diferencia es como el 5% en centros de día y el 95% en centros cerrados. Un niño en una cárcel es carísimo. Un ser humano en una cárcel es carísimo. Un centro de día es baratísimo en ese aspecto, en una comparativa económica, por hablar en los términos que muchas veces la gente termina entendiendo. Nosotros creemos más en la prevención que en el castigo, ¿vale? Creemos que es más importante prevenir, ¿vale? Y invertir en prevención y gastar tiempo y esfuerzos en prevención que no en el castigo, porque el castigo ya no tiene solución, ¿no? Castigar por castigar no tiene solución, más que además no son recursos. Cuando hablo de castigo hablo de encerrar a niños en cárceles para menores, no son recursos que luego los chavales salgan de ahí fortalecidos ni hayan crecido como personas. Al final son recursos en los que los chavales se adaptan y en cuanto pasan ese momento de encierro, el chaval vuelve a su entorno exactamente en las mismas condiciones o peores en las que estaba. Entonces creemos que es mucho más importante la prevención, ayudarles a ellos, a los propios chavales dentro de su mismo entorno, a hacerse valer, a hacerse crecer como persona, a creerse que ellos valen, ¿vale? Más que llegar a eso, pues al punto de castigo, de lo has hecho mal, te castigo. No es que lo hayas hecho mal, ¿sabes? Lo has hecho diferente a lo que la sociedad está esperando que tú hagas. Entonces no tiene sentido un castigo, tiene un sentido una adaptación de la sociedad a esta persona. Hay 65 centros de día en toda la Comunidad Valenciana. Si en vez de 65 hubieran el triple, mejor trabajo. Pero es que esos 65 están luchando por sobrevivir, porque cada año están al borde de la desaparición. En vez de ir a más, van a menos. Entonces es como un castigo constante a los proyectos que trabajan este tipo de propuestas formativas. La Dinamo lanza esta propuesta. Cada uno de esos 65 centros de día tiene una propuesta diferente. O sea, yo invito a que se conozcan las propuestas de los centros de día y que se conozca el trabajo de los centros de día. El peor lugar para un joven es un espacio cerrado como una cárcel. Este taller de agricultura ecológica busca la formación profesional y la realización personal de chicos y chicas con conflictos de adaptación, y les dota de una alternativa laboral en un campo tan importante como el de la alimentación sana y sostenible. El domingo 13 de diciembre, la plataforma No Somos Delito convoca una jornada antirrepresiva por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad inmediata de las personas que la defienden y por la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana, el nuevo Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, pues estamos aquí con los compañeros de No Somos Delito. Dos preguntitas muy breves. ¿Tenemos garantizadas las libertades y los derechos hoy en día? Y la Carta a la Ciudadanía. ¿Qué nos contáis y qué son las 5 de todas? Bueno, para empezar, garantizado no tenemos nada. De hecho, es muy gracioso cuando coges y ves la Constitución, que hablan del derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Todos se establecen dentro de la Constitución como recomendaciones hacia los gobiernos. Y ahora pues estamos todavía peor de lo que ya estábamos en cuanto a derechos y libertades, porque sin libertades no podemos exigir nuestros derechos y sin nuestros derechos no tenemos libertad. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, no tenemos, y lo miramos como lo miremos, no estamos ni garantizando nuestros derechos ni garantizando nuestras libertades, porque sin voz no hay derechos y sin derechos no hay voz.
y por otro lado, carta abierta a la ciudadanía. Esto realmente, la ley Mordaza lo que es una venganza hacia los movimientos sociales que tanto han criminalizado todas las situaciones de injusticia que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, en vez de buscar la solución a todos los problemas de corrupción, a las privatizaciones, a la crisis, a la estafa, en vez de eso lo que han decidido es silenciarlo, acallarlo, guardarlo en un cajón y si te mueves ponerte una multa. Por eso queremos reivindicar las 5 de todas hoy aquí, porque las leyes Mordaza nos afectan a todas y con las leyes Mordaza no podremos exigir absolutamente nada de lo que estamos exigiendo y llevamos exigiendo 4 años. Hay hoy aquí una acción muy bonita de la clownicía en la cual va repartiendo multas y va mostrando todos los logros que ha conseguido el 15M, que no hubieran sido posibles, el parar desahucios, el parar privatizaciones, las consultas ciudadanas por la sanidad y por la educación, las luchas universitarias, todo eso no hubiera sido posible con las leyes Mordaza que hay a día de hoy. Eres un grande. De las últimas cositas que te conozco personalmente y sé que conoces muy bien el movimiento estudiantil y el tema de Payasos sin Fronteras, no está ni garantizado el humor, ¿verdad? No podemos ni manifestarnos ni de broma. ¿Qué dice aquel? Ni siquiera de broma, de hecho hasta tal punto de que yo estuve a punto de que me echaran de la universidad aquel día que nos conocimos en el rectorado. Hablamos del 22M, de hace 2 años. O sea, por salir en una entrevista relatando lo que había ocurrido, me llamaron desde la dirección de la universidad con voluntad de expulsarme de la Universidad Politécnica de Madrid. A día de hoy has terminado, todavía sigues. Todavía sigo, pero conseguí ganar el juicio. Me alegro mucho, muchísimas gracias. A vosotros. Los campamentos Dignidad de Extremadura permanecen encerrados en una iglesia extremeña desde el día 4 de diciembre en su lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Enrique, cuéntanos sobre la Coordinadora de Desempleados de Madrid, de nueva creación. Sí, mira, a partir de unos grupos de empleo de las asociaciones de vecinos de varios barrios de Madrid, Carabanchel, San Blas, etcétera, pues hemos montado una coordinadora para unificar la lucha de los desempleados y precarios de la Comunidad de Madrid. Hemos hecho un manifiesto con 8 puntos en los que reclamamos trabajo digno, una renta garantizada, incondicional y suficiente, abono social para los desempleados, que habiliten espacios públicos para el autoempleo de estas personas. Y otro punto importante es que exigimos que se doten de medios a los trabajadores sociales para que puedan servir de ayuda a todo este colectivo de personas que estamos totalmente desamparados por todos los partidos, sindicatos y demás, y consideramos que tenemos que unirnos todos en esta lucha para que no se nos olvide, sobre todo ahora después del 21D, que las cosas no pintan tampoco demasiado bien. Una cosita, ¿cuándo es vuestra próxima reunión y cómo se puede contactar con vosotros? Y vosotras, perdón. Vale. Tenemos preparado para este viernes día 18 una rueda de prensa donde vamos a darnos a conocer, leer los puntos que reivindicamos y tenemos varios medios para comunicarnos. Tenemos por Google, tenemos nuestros contactos y si no, pues ya habilitaremos por las asociaciones de vecinos que tenemos apuntadas a la coordinadora medios para conseguir que se vaya sumando gente. En el mes de los derechos humanos asistimos a la rueda de prensa por la libertad de Alfon, que cumple 6 meses de prisión el próximo día 17, en el que se ha convocado una manifestación en señal de protesta. Hemos decidido, igual que él, no rendirnos y resistir, porque como decía Javier, la razón y la verdad está con nosotros. Ellos son los que han hecho el montaje policial, ellos son los que nos persiguen políticamente, ellos son los que nos juzgan, pero los que les hemos puesto en evidencia somos nosotros una vez más y así va a seguir siendo. Y ya como colofón de esta semana de lucha está la manifestación en Vallecas el día 17, que es el día que hace 6 meses que se llevaron a Alfonso de la parroquia San Carlos de Borromeo, arropado por un muro solidario humano,
y es el día 17 a las 7 de la tarde, saldrá de la avenida de la Albufera, esquina Metro Buenos Aires, esquina avenida de la Albufera, y terminará en la Junta Municipal de Vallecas. Comenzamos nuestra andadura en la Escuela Básica de Verano de Mérida, donde conocimos personas de diferentes lugares con un bagaje común, la participación en las marchas de la dignidad y la reivindicación de la renta básica universal como principal instrumento de lucha contra la pobreza y la desigualdad. A estas alturas del año, seguimos reivindicando la renta básica incondicional y lo seguiremos haciendo, independientemente de cálculos políticos y electorales, desde posiciones diversas y a través de un amplio espectro social e ideológico. En estas fechas, el espíritu navideño está planeando sobre nuestras cabezas. Todas merecemos un respiro, relajarnos y disfrutar un poco de nuestras familias, nuestras amistades y nuestros seres queridos. Pero no podemos olvidar a las personas que han perdido sus casas por las guerras, a las que tienen por techo en estos días de invierno los de las tiendas de campaña de los campos de refugiados, a las que duermen en la calle o en los cajeros automáticos de nuestras ciudades, a los que ya no pueden encender la calefacción porque les han cortado la luz o el gas. A esas, a las que han echado de sus casas los mismos que mantienen muchísimas viviendas vacías. A los débiles, a las precarias, a los pobres, a los excluidos. A las que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel.